Seguramente conoces las canciones que hicieron eterno a Marco Antonio Solís, pero lo que vamos a contarte hoy te va a estremecer. El ídolo de la música latina, creador de himnos inolvidables como Si no te hubiera sido y Tu cárcel, se enfrenta ahora a una de las situaciones más polémicas y delicadas de su vida. Detrás de la fama y los aplausos se esconde una historia que pocos conocen y que podría cambiar para siempre la imagen que tienes de él. Quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Antes de continuar, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios ¿qué es lo que más te impacta del legado de Marco Antonio Solís? Comencemos la historia. Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pequeño y encantador pueblo del estado de Michoacán, México. En medio de paisajes montañosos, valles fértiles y tradiciones profundamente arraigadas, creció uno de los artistas más importantes de la música latina. Su infancia transcurrió en un ambiente modesto, donde los valores familiares, la sencillez y la fe guiaban cada paso de su camino. Provenía de una familia de agricultores, quienes con esfuerzo cultivaban la tierra para sostener a sus hijos y enseñarles que las cosas verdaderamente valiosas no se compran, sino que se siembran con amor y constancia. Desde muy pequeño, Marco mostró una conexión especial con la música. Acompañaba a su padre a misa, donde los cantos religiosos despertaban en él una emoción que no entendía del todo, pero que lo hacía vibrar. Aquellas melodías sagradas fueron su primer contacto con la fuerza emocional del arte y marcaron el inicio de una relación que lo acompañaría por el resto de su vida. A los 5 años improvisaba tambores con sartenes y cantaba las canciones que escuchaba en la radio, sorprendiendo a su familia por su oído afinado y su entusiasmo natural. Aunque no tenían muchos recursos, sus padres reconocieron su pasión y le compraron una pequeña guitarra. Para Marco, ese instrumento se convirtió en un tesoro. Pasaba horas practicando, enseñándose a sí mismo los acordes y emulando las canciones populares que resonaban en los hogares de su pueblo. Las fiestas patronales, los mariachis y los grupos folclóricos que se presentaban en los eventos comunitarios lo fascinaban. Era como si la música le hablara directamente al alma. Durante su niñez y adolescencia, Marco ya se perfilaba como un joven diferente. Mientras muchos de sus amigos jugaban o se enfocaban en la escuela, él prefería componer bajo la sombra de los árboles, con su guitarra al hombro y una libreta en la mano. Las letras que escribía eran sencillas, pero estaban cargadas de sentimientos profundos. Soñaba con escenarios más allá de las montañas que rodeaban su pueblo, imaginando que algún día su voz podría llegar a los corazones de personas que ni siquiera conocía. Fue en la adolescencia que dio sus primeros pasos formales en la música. Junto a su primo Joel Solís, formó un pequeño grupo llamado Los Hermanitos Solís. Comenzaron presentándose en fiestas familiares, eventos comunitarios y concursos locales. A pesar de los medios limitados y la falta de experiencia profesional, las actuaciones del dúo dejaban huella. La voz de Marco, intensa y madura para su edad, lograba captar la atención de quienes lo escuchaban. Sus canciones, muchas veces escritas por él mismo, hablaban de amores imposibles, nostalgia y esperanza. Sin embargo, su camino no estuvo libre de obstáculos. Como muchas familias del campo mexicano, los Solís enfrentaban dificultades económicas. Marco, al igual que sus hermanos, debía ayudar con las labores del campo, cosechar maíz, alimentar animales, levantar la cosecha bajo el sol. Estas vivencias, lejos de desmotivarlo, fortalecieron su carácter y sembraron en él una ética de trabajo que mantendría toda su vida. A los 15 años, Marco tomó una de las decisiones más arriesgadas y a la vez más cruciales de su vida: dejar la escuela para dedicarse por completo a la música. Aunque su familia tuvo reservas, sabían que el joven no solo soñaba, sino que trabajaba con una determinación poco común para su edad. Junto a Joel empezó a recorrer pueblos cercanos, buscando escenarios donde cantar, ferias donde competir, estudios donde grabar. Fue una etapa de sacrificios, largas jornadas, pocas ganancias, pero también de aprendizajes esenciales. Durante esos años, Marco comenzó a construir lo que más tarde sería su sello como compositor. Letras profundas, sencillas pero cargadas de emoción, que hablaban desde la honestidad de alguien que había vivido y sentido. El amor, el desamor, el anhelo, la esperanza. Cada palabra llevaba el peso de su historia personal. Con el tiempo, su talento empezó a llamar la atención de músicos y productores locales. Fue así como, con pocos recursos pero con una convicción inquebrantable, logró grabar sus primeras canciones en un estudio modesto. Escuchar su propia voz reproducida en una cinta fue una experiencia reveladora. Aunque el equipo era básico y la distribución limitada,
Para Marco fue la prueba de que estaba en el camino correcto. A mediados de la década de 1970, con apenas 15 años, Marco Antonio Solís ya se perfilaba como un compositor sensible, un músico apasionado y una voz que, tarde o temprano, llegaría muy lejos. Lo que había comenzado como un niño con una guitarra en los campos de Michoacán, estaba a punto de convertirse en uno de los artistas más grandes de la música hispana. Junto a su primo Joel Solís, Marco Antonio tomó una decisión que cambiaría no solo el rumbo de sus vidas, sino también la historia de la música latina: formar una banda que diera voz a los sentimientos de todo un pueblo. Así nació Los Bukis, un grupo destinado a convertirse en leyenda. El nombre, que proviene de una palabra indígena que significa niños o jóvenes, reflejaba la frescura y sencillez de sus miembros, pero también simbolizaba la pureza de su propuesta musical. Desde sus inicios, los Bukis no fueron una banda común. Eran un fenómeno en gestación. En 1975 lanzaron su primer álbum, Falso Amor, cuyo tema principal se convirtió rápidamente en un éxito. Con ese primer golpe de popularidad, el grupo capturó la atención del público mexicano, estableciendo una base sólida que crecería rápidamente por todo el continente. El estilo de los Bukis rompía moldes, una fusión de música ranchera, cumbia, balada romántica y pinceladas de pop que resonaba tanto en zonas rurales como en grandes ciudades. Pero el corazón de ese sonido era Marco Antonio Solís. Su voz cálida y nostálgica, unida a letras que hablaban con honestidad de amor, desamor y esperanza, conectaba con una generación entera. No eran solo canciones, eran confesiones hechas melodía. Temas como Falso Amor, Te tuve y te perdí, y Me siento solo, se volvieron himnos, y los conciertos de la banda comenzaban a llenar salones, plazas y estadios. Uno de los momentos clave en su ascenso fue el lanzamiento del disco Los Triunfadores en 1978. Con canciones como Triste Imaginar y Eres tú, el grupo se consolidó como una de las fuerzas más potentes de la música latina. A partir de ahí, cada nuevo álbum era esperado con entusiasmo y superaba al anterior, tanto en calidad como en impacto. Durante los años 80 y principios de los 90, los Bukis vivieron su época dorada. Discos como Yo te necesito, 1982, Me volví a acordar de ti, 1986, y A través de tus ojos, 1991, los posicionaron como referentes indiscutibles del género grupero. Pero más allá del éxito comercial, lo que verdaderamente los distinguía era su autenticidad. Nunca se alejaron de sus raíces ni del público que los hizo grandes. Participaban en eventos comunitarios, saludaban con humildad a los fans y siempre mantenían un perfil cercano y sencillo. Esa conexión humana, ese sentimiento de que cantaban lo que otros no podían expresar, fue lo que los convirtió en la voz del pueblo. Sus canciones hablaban del amor que se va, de la esperanza que regresa, del dolor que no se olvida y de la vida misma. Marco Antonio, con su estilo inconfundible, supo traducir emociones universales en versos inolvidables. A lo largo de los años, el grupo también evolucionó musicalmente, incorporando nuevos instrumentos y explorando arreglos más complejos, sin perder nunca su esencia. Los conciertos de los Bukis eran experiencias cargadas de emoción. Multitudes coreando cada letra, lágrimas, abrazos y una energía que solo pueden hacer cuando el artista y su público están en perfecta sintonía. Pero como en toda gran historia, también hubo desafíos. Con el paso del tiempo se hizo evidente que Marco Antonio era el alma creativa del grupo. Su liderazgo, su voz y, sobre todo, sus composiciones eran el motor que impulsaba a los Bukis. Esa centralidad, sin embargo, comenzó a generar tensiones internas. A mediados de los años 90, Marco sintió que había llegado el momento de explorar nuevos caminos. Su deseo de evolucionar artísticamente y experimentar fuera del formato de grupo lo llevó a tomar una decisión difícil: iniciar su carrera como solista. El anuncio causó conmoción entre los fans, que veían a los Bukis como una unidad indivisible. Pero en lugar de escándalos, la separación se manejó con respeto y madurez. Fue un cierre digno para una etapa gloriosa. El legado de los Bukis no se limita a sus ventas, sus conciertos ni a sus premios. Ellos marcaron un antes y un después en la música latina, abriendo las puertas a futuras generaciones de artistas que, como ellos, buscaban fusionar tradición y modernidad. Hoy, sus canciones siguen vivas, sonando en fiestas familiares, en estaciones de radio y en los corazones de quienes crecieron escuchándolos. A mediados de los años 90, tras más de 2 décadas al frente de los Bukis, una de las agrupaciones más queridas del género grupero, Marco Antonio Solís había dado todo al grupo que ayudó a fundar y liderar.
Pero su inquietud creativa y su deseo de explorar su arte de forma más íntima lo llevaron a tomar una decisión audaz: emprender una carrera como solista. No fue fácil dejar atrás a los Bukis, pero en el corazón de Marco Antonio había una convicción firme de que su voz tenía más que decir. Su primer paso como solista llegó en 1995 con el lanzamiento de En Pleno Vuelo, un álbum que sorprendió por su madurez, autenticidad y sensibilidad. Este disco marcó un nuevo comienzo, pero también una evolución natural de su estilo. Las baladas románticas, los toques de pop latino y las influencias de la música tradicional mexicana se entrelazaban con elegancia. Canciones como Si no te hubiera sido y Nada que me recuerde a ti se convirtieron rápidamente en clásicos. Sus letras hablaban de ausencias, despedidas, heridas abiertas y conectaban profundamente con quienes atravesaban esos mismos sentimientos. En Pleno Vuelo fue un éxito rotundo que confirmó que Marco Antonio no necesitaba el respaldo de un grupo para brillar. En 1997 lanzó su segundo álbum como solista, Marco, donde profundizó aún más en su estilo introspectivo y romántico. Este disco presentó arreglos más sofisticados y letras poéticas que hablaban de amor, fe, redención y nostalgia. Temas como La Bendita y Me vas a hacer llorar lo reafirmaron como uno de los compositores más sensibles y respetados de su generación. Sin embargo, el gran punto de inflexión en su carrera llegó en 1999 con Trozos de mi alma. Este álbum no solo fue un fenómeno de ventas, superando el 1.000.000 de copias en poco tiempo, sino que también marcó una época. Con temas como Si no te hubiera sido, Mi eterno amor secreto y ¿A dónde vamos a parar?, Marco Antonio tocó las fibras más íntimas del corazón de millones de personas en todo el mundo. La fuerza emocional de sus letras, su interpretación cargada de sentimiento y su conexión con el público convirtieron este disco en un hito de la música latina. Trozos de mi alma no solo lo consolidó como estrella internacional, sino que también lo llevó a recibir nominaciones y premios, incluidos los codiciados Grammy Latinos. Lejos de acomodarse en el éxito, Marco Antonio siguió creando y explorando. En 2001 lanzó Más de mi alma, un álbum más maduro, introspectivo y filosófico. Con canciones como Cuando te acuerdes de mí y Cómo fui a enamorarme de ti, mostró una nueva dimensión de su arte. Hablaba del paso del tiempo, del amor que permanece en la memoria y de la aceptación de las pérdidas. Esta etapa de su carrera lo consolidó como un artista capaz de transitar entre estilos y temáticas con naturalidad, sin perder nunca su esencia. En los años siguientes, el artista lanzó álbumes que no solo fueron éxito comercial, sino también alabados por la crítica. Tu amor o tu desprecio, 2003, Razón de sobra, 2004 y No molestar, 2008. Se convirtieron en joyas dentro de su discografía, cada uno explorando distintas facetas del amor y la vida. Durante este tiempo, también incursionó en el mundo de las telenovelas mexicanas, componiendo temas centrales que se volvieron tan populares como las propias historias, como El peor de mis fracasos para Salomé. Paralelamente, Marco Antonio Solís se destacó como productor musical, trabajando con artistas como Rocío Dúrcal, Marisela y Olga Tañón. Su talento no solo estaba en el escenario, sino también detrás de cámaras, guiando a otros a alcanzar su máximo potencial artístico. Su habilidad para componer, arreglar y producir lo convirtió en una figura integral del desarrollo moderno de la música latina. Sus conciertos se volvieron auténticos espectáculos. Marco Antonio llenaba estadios y teatros por igual, desde México hasta Estados Unidos, pasando por Argentina, Colombia, Chile y España. Su gira, La historia continúa, fue un fenómeno global. En el escenario se mostraba cercano, cálido y profundamente humano. Compartía anécdotas, hablaba con el público, y cada canción era interpretada como si fuera la primera vez, con una entrega absoluta. En 2010, su trayectoria fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este reconocimiento no solo celebró su carrera como músico, sino también su impacto cultural y su influencia en generaciones enteras. Era el testimonio de que su música, nacida en un pequeño pueblo de Michoacán, había llegado a los rincones más lejanos del planeta.
A lo largo de su carrera como solista, Marco Antonio Solís ha acumulado premios, reconocimientos y el cariño incondicional del público. Ha ganado múltiples Grammy Latinos, Billboard Latin Music Awards y premios Lo Nuestro. Pero quizás su mayor logro sea el haber mantenido la coherencia entre el artista y el ser humano. Un hombre que canta con el alma, que compone con el corazón y que, décadas después de su debut, sigue emocionando como el primer día. En 2022, Marco Antonio Solís fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de Grabación, un reconocimiento que no solo celebró su carrera musical, sino también su profunda influencia cultural a lo largo de varias generaciones. Este homenaje fue recibido con emoción por millones de fans que han acompañado su trayectoria desde los tiempos de los Bukis hasta su consolidación como uno de los más grandes artistas solistas de la música latina. A lo largo de su vida, Marco Antonio ha mantenido una imagen reservada y humilde. Casado desde 1993 con la modelo cubana Christy Solís, con quien tiene 2 hijas, Alison y Marla, el cantante siempre ha valorado a su familia como una de sus mayores fuentes de inspiración. También es padre de otros hijos fruto de relaciones anteriores, y en sus composiciones no es raro encontrar referencias al amor familiar, a la gratitud por el hogar y a la fortaleza que encuentra en su entorno íntimo. A pesar de la fama, el artista nunca se ha despegado de sus raíces en Michoacán, donde frecuentemente apoya causas sociales y actividades comunitarias, recordando a todos de dónde viene. El legado de Marco Antonio Solís trasciende fronteras, idiomas y géneros musicales. Desde aquel niño soñador de Ario de Rosales hasta el ícono global que es hoy, ha forjado un camino marcado por la autenticidad, la sensibilidad y una conexión genuina con su audiencia. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su capacidad inigualable para componer canciones que tocan el alma. Sus letras, profundas pero simples, abordan el amor, la pérdida, la esperanza, el perdón y el duelo, logrando que cada persona sienta que esas palabras han sido escritas para su propia historia. Temas como Si no te hubiera sido, Tu cárcel o Cómo fui a enamorarme de ti han acompañado a generaciones enteras. Son canciones que no pasan de moda, que siguen sonando en radios, reuniones familiares y conciertos, manteniendo su poder emocional intacto con el paso del tiempo. Esta universalidad en su obra es uno de los secretos de su perdurabilidad artística, pero su aporte a la música va más allá de sus composiciones. Marco Antonio fue clave en la evolución del género grupero al introducir sonidos contemporáneos, influencias del pop, la cumbia y la música romántica sin perder la esencia de lo mexicano. Con los Bukis logró conectar con un público amplio que no solo bailaba con sus melodías, sino que también se identificaba con las historias de lucha y amor que contaba. Gracias a su visión, el género grupero encontró un nuevo nivel de sofisticación, llevándolo a escenarios internacionales y abriendo camino a nuevas generaciones de artistas. Cuando decidió emprender su carrera como solista en 1995, muchos se preguntaron si lograría igualar el éxito de su etapa con los Bukis. Sin embargo, no solo lo igualó, lo superó. Álbumes como Trozos de mi alma, Más de mi alma y No molestar mostraron una evolución artística notable, con una producción más pulida y una narrativa lírica aún más íntima. Cada disco reflejaba su madurez emocional y su compromiso con la calidad, posicionándolo como un artista en constante crecimiento que sabía adaptarse sin traicionarse a sí mismo. Otro aspecto esencial en su legado es su papel como figura cultural y símbolo de orgullo latino. Marco Antonio ha sabido representar con dignidad y autenticidad la identidad mexicana y latinoamericana, especialmente para las comunidades migrantes que lo escuchan desde Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En cada concierto, ya sea en Los Ángeles, Chicago o Nueva York, no es raro ver a varias generaciones de una misma familia unidas por su música. Sus letras se han convertido en un puente emocional entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, reafirmando el poder de la música como elemento de unión. Además de su impacto como intérprete, su influencia se ha sentido fuertemente entre otros músicos. Artistas como Alejandro Fernández, Julián Álvarez, Juanes y muchos más han reconocido públicamente la inspiración que han encontrado en su obra. No solo han adoptado su sensibilidad musical, sino también su ética de trabajo y su coherencia artística. Marco Antonio también ha escrito canciones para grandes figuras como Rocío Dúrcal, Marisela y Beatriz Adriana, consolidándose como un compositor generoso que ha contribuido al crecimiento del repertorio latino. Quienes han trabajado con él lo describen como un mentor,
una figura paternal que escucha, aconseja y se involucra en los procesos creativos de los demás con una humildad admirable. Ese enfoque colaborativo, lejos de buscar protagonismo, es una muestra más de su grandeza como ser humano. Uno de los aspectos más entrañables del legado de Marco Antonio Solís es, sin duda, su conexión genuina con el público. A lo largo de más de 4 décadas, ha cultivado una relación única con sus fans, marcada por la humildad, la gratitud y un profundo respeto. En cada concierto no solo canta, sino que comparte parte de su alma. Dedica canciones, cuenta anécdotas personales y agradece con emoción a quienes lo han acompañado desde sus primeros pasos hasta